A ver, imagina por un momento que la compañía que te da línea de teléfono y acceso a Internet no solo te cobra la factura. Imagina que en secreto controla la política de toda tu región, que silencia a la prensa que le resulta incómoda y que, según una investigación muy seria, llega a financiar a un presunto grupo terrorista. Suena a guión de una serie, ¿verdad? Pero es la historia que destapa el libro Las logias en Santa Cruz, del investigador Raimi Ferreira. Hoy vamos a sumergirnos en sus páginas para entender cómo funcionaban estas estructuras de poder en la región más rica de Bolivia, entre 1994 y 2010. Exacto. Y para que nos situemos bien, el libro se centra en dos grupos principales, dos logias, los Caballeros del Oriente y Toborochi. Y lo primero que hace el autor, que es crucial, es separarlas de lo que entendemos por masonería tradicional. No habla de rituales filosóficos ni nada de eso. Habla de grupos de poder con un proyecto político muy concreto. ¿Y cuál era ese proyecto? Pues según Ferreira, era regionalista, antidemocrático y de hecho inconstitucional. El objetivo final era, su objetivo era simple y a la vez tremendamente ambicioso. A ver. Conseguir el control total de las instituciones clave de Santa Cruz. O sea, el plan era tomar el poder desde dentro, pero sin pasar por unas elecciones, por así decirlo. Justo. Vale, pues vamos a meternos de lleno. Si tuvieras que explicar su método de actuación, su jugada maestra, ¿por dónde empezaríamos? Empezaríamos por algo tan cotidiano como la factura de la luz o el teléfono. La base de su poder, la joya de la corona, era el control absoluto sobre las tres grandes cooperativas de servicios públicos. ¿Las tres grandes? Sí. Hablamos de Cotas, que era la de teléfonos, la CRE, de electricidad, y Saguapac, la de agua y alcantarillado. Un momento para que nos hagamos una idea de la escala. Controlar esas tres cooperativas en una región como Santa Cruz... Es que es tenerlo todo. Es básicamente tener el control de la infraestructura vital de casi toda la población, ¿no? Es como si el consejo de administración de la empresa del agua, la luz y el teléfono fuera el mismo grupo de gente tomando decisiones en secreto. Precisamente. El poder que acumulas es casi absoluto. Y no tardaron en usarlo como un arma política. Claro. El libro detalla un plan de mediados de los 90, la llamada Operación Amanecer Oriental. Su objetivo era boicotear y socavar desde dentro la gestión del alcalde de la ciudad, Percy Fernández, que parece que no era de su cuerda. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo se boicotea a un alcalde desde una cooperativa? Pues el conflicto estalló con la empresa municipal de gas, Sergas. Cuando la alcaldía intentó salirse de la empresa, la reacción de las logias fue furibunda. ¿En qué consistió esa reacción furibunda? Porque es fácil decirlo, pero ¿qué hicieron en la práctica? Movilizaron todos sus recursos. Según el libro, usaron su influencia en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es la organización civil más poderosa de la región, para lanzar una campaña de presión brutal. Ajá. Además, los medios de comunicación que controlaban empezaron a atacar al alcalde sin tregua. Convirtieron una simple decisión administrativa en una traición a Santa Cruz. Lo fascinante, y a la vez perverso, es cómo convirtieron una cooperativa, que en teoría pertenece a sus socios, en el cuartel general de su proyecto político. Y el caso de la cooperativa de teléfonos, Cotas, parece que es el ejemplo perfecto de ese modus operandi, ¿no? Es el caso de estudio por excelencia que usa el autor. El libro desgrana una serie de irregularidades económicas gravísimas, bajo la dirección de los Caballeros del Oriente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la creación de una entidad paralela, la Fundación Nova, o la compra del periódico El Mundo. La acusación es muy directa. Presuntamente se desviaron millones de los fondos de los socios de la cooperativa. Entiendo. No para mejorar el servicio de teléfono, sino para comprar medios y financiar operaciones políticas. Se borra por completo la línea entre gestionar un servicio público y la agenda de un grupo secreto. Claro, porque si estás moviendo tanto dinero de forma opaca, lo último que quieres es que un periodista influyente empiece a hacer preguntas. Y supongo que eso fue exactamente lo que pasó. Exactamente. La cosa se empieza a liar de verdad cuando figuras como el doctor Pedro Rivero Mercado, que era el director del periódico más importante de la región, El Deber, empiezan a criticar abiertamente esta gestión. ¿Y la respuesta? La respuesta no fue un debate de ideas, fue una campaña de desprestigio en toda regla. Aquí es donde la historia da un salto cualitativo. Pasamos de la corrupción o el tráfico de influencias a la guerra sucia. Totalmente.
Y el libro documenta un episodio que parece sacado de una novela de espías, la confesión pública de dos hermanos, Jorge y Carlos Limpias Jordán, en 1999. Una confesión pública. Sí, salieron ante los medios y lo soltaron todo. Admitieron haber sido contratados por altos directivos de Cotas para ejecutar una campaña de difamación. Vaya, eso es una bomba. ¿Y qué detalles dieron? ¿Cómo funcionaba esa maquinaria del fango? Contaron que les montaron una pequeña oficina, les dieron un fax, varias líneas de teléfono y un pago inicial de $7.000. $7.000. Sí. Su trabajo era crear y difundir panfletos anónimos, faxes, rumores, todo para destruir la reputación de Rivero Mercado y de cualquiera que se opusiera a la directiva de la cooperativa. Esta confesión es un momento clave, porque saca a la luz su manual de operaciones. Claro. Cuando el debate no te sirve, recurres al ataque personal, a la desinformación. El poder no solo se mantenía con el control económico, sino también con el miedo. Pero una situación tan extrema, tan descarada, tuvo que provocar alguna reacción. La gente, los socios de la cooperativa, ¿no se rebelaron? Sí, y esa es otra parte fascinante del relato. La presión fue tan grande que surgió un movimiento de base, un comité de defensa de socios de Cotas. O sea, ciudadanos de a pie. Exacto, gente corriente que decidió plantarle cara a la cúpula. El enfrentamiento total llegó en una asamblea general el 15 de diciembre de 1997. ¿Y cómo fue esa asamblea? Me la imagino como una escena de alta tensión. El autor la describe como un evento histórico. Un salón abarrotado, miles de socios, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Por un lado, la directiva atrincherada en el poder. Por otro, los socios exigiendo explicaciones. Fue una auténtica rebelión ciudadana. ¿Y qué consiguieron? Pues consiguieron forzar la destitución de toda la directiva controlada por la logia. Y lo más importante, el inicio de una auditoría externa para saber dónde había ido a parar el dinero. O sea que la sociedad civil les ganó una batalla importante, y supongo que eso obligó a que el debate sobre la existencia misma de las logias saliera a la luz pública. Ya no era un secreto a voces. Exacto. El tema explotó en los medios, y las reacciones fueron de lo más reveladoras. Por un lado, tenías a figuras del establishment como David Antelo, que era presidente del poderoso comité cívico, negándolo todo. ¿Qué decía? Decía que las logias eran un invento de los enemigos de Santa Cruz para dividir a la región. La negación total. La típica estrategia de defensa. Quien nos critica ataca toda nuestra región. La de manual. Pero lo increíble es que su sucesor, en el mismo cargo, Alfonso Moreno, sale poco después y declara públicamente con una tranquilidad pasmosa. ¿El qué? Dice, sí, hay logias, yo participo en una, y no son malas. Vaya, una confesión en toda regla desde la cima del poder cívico. Y por si fuera poco, exmiembros como el diputado Vicente Rocagil también hablaron. Confirmaron su existencia, su estructura interna, pero criticando que se habían convertido en meras agencias de colocación para sus miembros. Este cruce de declaraciones es brutal. Muestra el cisma interno y el nivel de secretismo que lo envolvía todo. Totalmente. Vale, recapitulemos. Tiembro es un entramado que controla la economía a través de las cooperativas, que silencia a la prensa con guerra sucia y que, aunque opera en secreto, tiene a sus miembros en las instituciones cívicas. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál era el proyecto político final de todo esto? Ese es el meollo de la cuestión. El libro vincula directamente toda esta estructura con el mayor conflicto político de la Bolivia de los años 2000. La lucha por la autonomía regional, ¿no? Exacto. La pugna por la autonomía de Santa Cruz frente al gobierno central, entonces en manos de Evo Morales. Según la investigación, las logias crearon una especie de Estado Mayor para dirigir la estrategia autonomista. Un grupo coordinador llamado La Torre. La Torre. Suena a centro de control. Y eso es lo que era, según Ferreira, un espacio donde se reunían los líderes cívicos, los grandes empresarios y los directivos de las cooperativas, todos afines a las logias, para diseñar la hoja de ruta. Era, en la práctica, el gobierno en la sombra de la región. Y es aquí donde la narración del libro da un giro mucho más grave y oscuro. Aquí es donde conectamos con el caso que conmocionó a todo el país, el caso de Eduardo Rosaflores. Exacto. La investigación conecta directamente a figuras de este entorno, de la Torre y de la Logia Caballeros del Oriente, con este grupo. Un grupo que fue desarticulado de forma muy violenta en 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz.
y al que el gobierno boliviano acusó de terrorismo y de planear el asesinato del presidente. Justo. Ojo que esto ya son palabras mayores, estamos hablando de un salto demencial. El libro está diciendo que pasaron de controlar la compañía de teléfonos a, presuntamente, financiar un grupo terrorista. ¿Qué tipo de pruebas o indicios concretos presenta el autor para sostener una acusación tan grave? Bueno, el autor recopila varios indicios. Habla de declaraciones de testigos protegidos, pero sobre todo se centra en una serie de correos electrónicos que, según él, son dinamita pura. ¿Correos electrónicos? Sí. Y estos correos sugerirían que miembros destacados de los Caballeros del Oriente no solo conocían las actividades del grupo de Rozza, sino que le habrían dado financiación y apoyo logístico. Apoyo logístico. ¿De qué tipo? ¿Hablamos de dinero, de armas, de información? Dimo llega a afirmar que se creó una unidad de seguridad dentro de la propia logia, específicamente para coordinarse con Rozza, y apunta que directivos de Cotas, la cooperativa de teléfonos, estuvieron implicados en proporcionarles equipos de comunicación y fondos. Es una acusación de una gravedad extrema. Lo es. La acusación es que estas estructuras de poder secreto no solo impulsaron un proyecto político, sino que estuvieron dispuestas a usar la violencia para conseguir sus fines. ¿Y cuál sería el objetivo final de apoyar a un grupo así? ¿Qué pretendían conseguir? Según la tesis del libro, el objetivo era radicalizar el conflicto con el gobierno central, crear una situación de caos y violencia que justificara una secesión de facto de Santa Cruz. O como mínimo forzar una negociación en una posición de máxima ventaja para ellas. Exacto. Vincular el movimiento autonomista, que tenía un amplio respaldo social, con un brazo armado. El análisis de hoy nos ha llevado por un camino increíble. Hemos empezado con la gestión de servicios básicos como el agua o la luz, hemos pasado por campañas de desprestigio, asambleas ciudadanas al rojo vivo y hemos terminado en presuntas conexiones con el terrorismo. Es un retrato escalofriante de cómo pueden operar los grupos de poder al margen de las instituciones. En esencia, lo que la fuente argumenta es que estas logias utilizaron el concepto de cruceñidad, es decir, la identidad cultural de Santa Cruz, como un discurso legitimador. Un momento, cuando hablamos de cruceñidad, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Es solo un sentimiento de orgullo regional o el libro lo describe como algo más? El libro lo describe como una herramienta política. Ah, vale. Se usó como una bandera para un proyecto de poder que era profundamente excluyente y en ocasiones antidemocrático. Esa es la clave. El autor argumenta que se transformó un orgullo regional, que es legítimo, en una ideología de nosotros contra ellos. Un nosotros que eran los que seguían la línea de estas élites y un ellos que era el gobierno central de la paz, los movimientos indígenas o cualquiera que cuestionara su poder, en definitiva. Lo que se plantea en el fondo es un choque entre dos modelos de sociedad. Uno que el autor califica de feudal, basado en lealtades secretas y jerarquías opacas. Y otro modelo de sociedad moderno, abierto y democrático. Eso es. El libro concluye con una nota un poco agridulce. Sostiene que este modelo de élites fracasó en su intento de imponerse de forma radical, pero que su influencia sigue ahí, latente. Y también afirma que la sociedad cruceña tiene ahora la oportunidad de reformarse y construir sobre bases más transparentes. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha, una que trasciende el caso de Bolivia. En cualquier estructura de poder que conozcamos, ya sea política, empresarial o incluso social, ¿qué parte de lo que vemos a plena luz del día, de las decisiones que se anuncian públicamente, está en realidad determinada por alianzas, intereses y pactos que permanecen completamente ocultos a nuestros ojos?